estas personas, estos jóvenes, ¿ya?, que venían con una cultura diferente, que habían adoptado una cultura diferente, una serie de formas diferentes de actuar, y encontraron en una sociedad post-conflicto que tenía falta de programas de educación que llevaran educación a los lugares donde las personas en realidad lo necesitaban. Claro, la educación hay en la ciudad, pero no toda la gente en la ciudad tiene educación, ¿ya? No sé cuántos niños irán del norte de Bucaramanga al colegio. ¿Cuántos irán? ¿Sí? Entonces hay como una carne fresca que está vívida para poder adoptar este tipo de culturas, que venían del extranjero, que la miraban como algo interesante, algo donde se apoyarse. Venían de familias defragmentadas, donde sus papás en Estados Unidos o sus papás trabajando todo el día, ellos no tenían ninguna cosa que hacer más que pasar en la calle o jugando o sin ninguna otra actividad educativa. Encontraron en las pandillas como parte de su familia, parte de los que les enseñaron. Incluso los pandilleros hablan inglés, ¿eh?, o tienen un lenguaje específico de ellos, ¿eh? Y eso es muy interesante cuando uno analiza a este fenómeno. Y montan negocios, montaban panaderías, montaron talleres de mecánica, montaron negocios de tráfico de droga, microtráfico de droga. Eran ocupados por ciertos grupos criminales, por estas bandas criminales. Eran como su ejército para ir a asaltar camiones. Pero ¿qué pasó? Las mismas pandillas y las políticas del Estado que estaban intentando reprimir a la BACRIM de El Salvador, a las bandas criminales de El Salvador, se olvidaron de estos grupos. Y estos grupos fueron creciendo, los pandilleros fueron creciendo, tanto que eliminaron a estas bandas criminales y ahora ellos son las nuevas bandas criminales. Entonces, claro, una política de educación, de inserción a la vida laboral, de que los jóvenes son importantes para el desarrollo de un país, se perdió. Y yo no veo datos, o sea, por ejemplo, ustedes miran la gente que trabaja en la formalidad, tanto en El Salvador y en Colombia, no pasa de ser un cuarto de la población. El 28% de la población colombiana cotiza en el sistema de pensiones, es decir que es muy probable que solo el 28% de la población colombiana tenga acceso a salud, y que sea ese 28% también el que pague sus impuestos. Claro, otros pagarán impuestos de manera indirecta, ¿qué? Porque compran gasolina, porque hay impuestos, qué sé yo, en el IVA, que compran un refresco, una gaseosa, ¿verdad? Esos son impuestos, pero los impuestos directos, que son los impuestos como la renta, no lo están pagando la mayoría de los colombianos, lo pagan son los que trabajan en el sector formal, son los que mantienen una buena parte de la entrada de fondos al Estado. Y eso pasa tanto aquí en El Salvador como en Colombia. Entonces, esos dos países, por eso es interesante también compararlos, ¿no? ¿Qué pasó después de 24 años después en El Salvador? ¿Qué ha pasado? Y creo que ahí Colombia tiene una gran lección, porque coincidíamos con Robledo en decir, el acuerdo de paz puede ser una oportunidad para el desarrollo en Colombia. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que no va a solucionar los problemas de Colombia. El acuerdo de paz es una oportunidad para poder mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales del país. A ver, Cristina, cuéntame. O Luis. Bueno, sin lugar a duda lo que alcanzó a mencionar el senador Jorge Enrique Robledo es completamente cierto, ¿no? Y lo que ya hemos mencionado acá hace algunos minutos. Firmar el acuerdo de paz no nos va a solucionar todas las problemáticas. El mismo campesino que vivía agobiado por las sequías, por la gran cantidad de lluvia, por los insumos agrícolas costosos, la mano de obra que hasta cierto punto no es subsidiada por el gobierno, sus problemáticas no van a cambiar. Entonces, hacer frente a ello resulta sumamente complicado. Yo me pregunto, por ejemplo, el campesino que siembra coca, vamos a llegar a decirle siembre papa. A ver, y la papa, pues, ¿le dará lo mismo que le da un saco de papas un saco de coca? No. Ese es un gran inconveniente que se tenía, y una discusión también, porque
lógicamente, o sea, eso se sabe que la coca va a dar muchísimo más que cualquier cultivo que usted tenga. Entonces, yo creo que sí se puede lograr eso, ¿cierto? Pero las políticas que debe implementar el Estado deben ser muy fuertes y muy garantistas hacia estos campesinos, porque lógico, lo que dice usted es muy cierto, o sea, la papa, digamos en los tiempos, con estos climas que tenemos tan variados, ¿cierto? Por lo menos en la región del Catatumbo, por ejemplo, allí las personas enseñadas a esto, ¿cierto? A hacer raspachines, a estar con la coca siempre, y que me vengan a mí a decir que no, que venga de repente y siempre tal cosa, cuando vemos que hay sequías impresionantes, ¿cierto? Donde los cultivos, debido a estas sequías, no nos surgen, ¿sí? Entonces, el Estado debe intervenir ahí de manera incipiente, o si no, volvemos a lo mismo, ¿cierto? Ya no me dio este cultivo, entonces ¿qué me voy a poner a hacer? No puedo quedarme con los brazos cruzados porque tengo una familia numerosa, ¿sí? Tengo muchas personas, y especialmente en estas familias, ¿sí? Que no son 2 personas que tienen 2 hijos, sino tienen 10 hijos, 15 hijos, tienen muchas personas que alimentar. Entonces nos toca volver a lo mismo, ¿sí? Nos toca volver a que otra vez ser raspachines, que eso es lo que realmente nos está dando el dinero. Y de igual manera, profesor Alexis, pues en mi vida he tenido como gran relación con el campo, toda vez que mi familia, bueno, algunos son agricultores. ¿Y a dónde? ¿Aquí en Santander? No, en norte de Santander. Okay. Entonces he podido vislumbrar la gran cantidad de problemáticas que afronta el campesino colombiano. Bueno, apartando la sequía y la gran cantidad de lluvias que se han presentado fruto del calentamiento global, existen otras problemáticas. En primer lugar, las plagas. Estas plagas normalmente se intentan tratar con pesticidas, fungicidas, etcétera, y estos insumos son sumamente costosos. Entonces ello varía dependiendo del precio, del dólar. Claro, importarlos me sale más caro. Exactamente. Entonces, por un lado, los insumos son sumamente costosos. No se fabrican aquí. Exactamente. En segundo lugar, el transporte de X producto resulta costoso. Simplemente el flete, la mano de obra de los trabajadores, en ocasiones resulta ser un impedimento, toda vez que para mantener una finca se necesitan una finca pequeña de 8 hectáreas, por lo menos 6 trabajadores, y que cada uno gane el mínimo es una cifra considerable. Ahora, a la hora de llevar el producto a los centros de acopio, se presenta, algunos lo catalogarían como un asalto, porque se le da el producto al comerciante, y este comerciante se lo paga irrisoriamente. Es algo que hasta cierto punto dan ganas de llorar, porque si bien se lo pagan muy bajo, esos mismos comerciantes lo venden a precios exageradamente altos. Ya lo hemos visto en diferentes noticias de Caracol, RCN, de cómo un kilo de papa para el comerciante se lo pagan, digamos, a 400, 500 pesos, y ellos fácilmente lo venden a 2.500, 3.000, inclusive 4.000, y argumentan, no, es que hay una escasez de ese producto. Entonces, desde esas problemáticas, nosotros nos ponemos a pensar, el campesinado colombiano está en grandes dificultades, sin tener en cuenta los TLCs que hemos tenido, porque si un campesino decide cultivar X producto, entonces está la competencia de los TLCs, llega un producto más barato, sin impuestos, a competir con un producto nacional que en ocasiones puede que no tenga la mejor calidad. Y pues teniendo en cuenta su ejemplo, sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, siempre se ha puesto la cebada en Boyacá, la producían en Boyacá. ¿Qué pasó cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Canadá? Era más barato traer cebada ya empaquetada al supermercado desde Canadá que comprársela al campesino en Boyacá. Ya dejaron de producir, ya no se siembra cebada. Efectivamente, de igual manera nos sucede con el trigo, el maíz. Nosotros, siendo un país agrícola con tanto recurso natural, con tanta potencial y efectivamente sí, somos una potencia agrícola, pero nuestros dirigentes políticos hacen creer a gran parte de Colombia que Colombia es un país petrolero
cuando verdaderamente nosotros somos agrícolas. Las reservas colombianas durarán ¿cuántos años? 6, 7 años, exagerando 8 años, y luego de ello ¿qué? ¿Vamos a hacer un estado fallido? Entonces yo creo que el estado colombiano debe apuntar a nuestro fuerte, al agro colombiano, pero no simplemente dejar al campesinado pues abandonado. Y a pesar de que tenemos petróleo, la gasolina es la más cara de varios de nuestros vecinos. Es más barato comprarla en Ecuador, en Perú, en Venezuela. Bueno, Venezuela es regalada. Creo que en Brasil, incluso en Panamá, es más barato comprar gasolina que acá. Y efectivamente, ¿no? Entonces yo digo, el Estado colombiano debería apuntarle al campesinado, industrializar el campesinado, realizar diferentes barreras proteccionistas a sus campesinos, a los productos, porque si nos ponemos a revisar cuál es la inversión del agro en Estados Unidos, es de 110.000 millones de dólares al año, y si nos ponemos a revisar en la Unión Europea es de 90.000 millones de dólares al año. En Colombia, bueno, esas cifras no son adecuadas revisarlas porque nos ponemos a llorar, es algo ínfimo. Entonces, así quieren que el campesinado colombiano salga adelante, ¿no? Sí, es algo muy complejo. Y sin tener en cuenta que, si bien se están dando algunos pasos para firmar el acuerdo de paz, los campesinos son aquellos quienes han sufrido gran parte del conflicto, porque a ellos les toca pagar vacunas, a ellos también les secuestran gente, les matan familiares y les dicen: por favor, abandone esta tierra o si no lo matamos a usted o a su familia. Y si las personas no lo hacen, llegan a recibir tratos inhumanos, como por ejemplo violaciones o mutilaciones o cualquier cantidad de atrocidades. Chicos, otro punto que se debatió mucho fue lo político. Aquí se está hablando de que la FARC se convierta en partido político en un país donde hay un partido político por cada habitante, me decían el otro día. Sí. Que es más gasto también, porque al final quien termina pagándole la deuda política a los partidos políticos somos los ciudadanos a través de nuestros impuestos. ¿Cómo lo ven? Bueno, resulta bastante complejo esa pregunta, ¿no? Porque hace algunos días escuché que la FARC quería 15 escaños en el Congreso, pero, o sea, 15 escaños fijos. Esos 15 escaños, pues para algunas personas les resulta irrisoria y para otras indignante. ¿Por qué? Porque la izquierda colombiana tiene muy pocos escaños y se ha esforzado cultivando la izquierda en Colombia. Para nadie es un secreto, Colombia es un país de derecha y de ultraderecha. Claro, y los que tienen se los han ganado, pues, por su trabajo. Con sudor, con trabajo, e intentando hacer que la sociedad colombiana vea cómo ellos sí tienen propuestas, sí se preocupan por el trabajo colombiano. No obstante, que la guerrilla llegue a tener estos puestos políticos, para ellos resultaría un tanto contraproducente. Claro, pero pues yo pienso que en ese aspecto político sí deberíamos dar un poco la oportunidad a estas personas. Pues sí, 15 escaños pues es un número pues bastante amplio, pero sí yo creo que es necesario, porque eso también hace parte de la inclusión de estas personas. Sí. Un ejemplo, pues no sé si de pronto me equivoqué en eso, fue en la desmovilización del M-19, ¿sí? Tenemos representantes del M-19 en las instancias políticas, ¿cierto? Y estas personas, las propuestas que tienen son excelentes, ¿sí? Y se ha denotado que estas personas también han propendido por ayudar a los colombianos. Pues no es lo general, pero sí hay casos específicos que también estas personas tienen muy buenas propuestas. Entonces, en este ámbito político, yo sí pienso que hay que darle un poco, debemos tener un poco ahí como el apoyo a estas personas y escucharles, a ver qué propuestas van a tener, porque no todo puede ser malo, ¿sí? Lo que estas personas puedan propender. Si nosotros miramos como las ideologías, la ideología, no las atrocidades que cometen estas personas, pero las ideologías de izquierda son muy buenas, ¿cierto? Porque lo que buscan es ayudar a todos los colombianos, buscan es una inclusión de todos, sin discriminaciones ni nada. Lógicamente no lo estaban desarrollando en el campo colombiano, sino
estas ideologías no las estaba, simplemente se quedaban en eso, en ideologías, porque pues todas las atrocidades que cometieron. Pero sí de pronto creo